Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción, me ayuda mucho, disfruta viéndola. En los confines de un antiguo valle rodeado de montañas imponentes, una entidad mística llamada Amaranta ha estado encadenada a la montaña más alta durante siglos. Custodia un secreto ancestral con la solemnidad de los guardianes eternos, su presencia tan parte del paisaje como las rocas y el viento helado que susurra entre los pinos. El valle, conocido entre los pocos que recordaban sus leyendas como el Valle de Susella, estaba envuelto en una bruma perpetua que disuadía a los viajeros de acercarse. Los pueblos cercanos hablaban en susurros sobre las maldiciones y las maravillas ocultas más allá de esas montañas, alimentando la leyenda con cada generación. Pero para Esteban, un joven con un pasado tormentoso y un presente huidizo, tales historias eran la menor de sus preocupaciones. Esteban buscaba olvido y, quizás, un nuevo comienzo, lejos de las complicaciones de su vida anterior. Una tarde gris, mientras buscaba un camino a través del valle para evadir a quienes lo perseguían, Esteban se encontró en un sendero poco claro que serpenteaba hacia las alturas de la montaña prohibida. A medida que ascendía, el aire se volvía más frío y la niebla más espesa, casi como si la montaña misma lo desafiara a seguir adelante. Empujado por una mezcla de desesperación y curiosidad, no se detuvo, hasta que las siluetas de las cadenas aparecieron ante él, enormes y antiguas, cubiertas de líquenes y brillando con un resplandor etéreo. Amaranta, la figura encadenada, parecía más una estatua que un ser vivo. Su piel tenía el color del alabastro y sus ojos cerrados sugerían un sueño profundo o una maldición. A pesar de la quietud, había una belleza inquietante en su forma, como si fuera la personificación de la montaña misma. Al acercarse, Esteban sintió un tirón en su pecho, una compasión inesperada por esta criatura cuyo destino parecía tan cruel como el suyo. Movido por una fuerza que no comprendía completamente, Esteban extendió su mano temblorosa y tocó una de las cadenas. El contacto provocó un sonido metálico que se desvaneció en un eco místico por el valle. De repente, los ojos de Amaranta se abrieron, revelando dos orbes profundos y oscuros como la noche sin luna. Mirándolo directamente, una conexión se forjó en ese momento, una chispa de entendimiento y quizás de esperanza. «Mortal», susurró ella con una voz que parecía venir del viento, «tu toque ha comenzado a liberarme. ¿Pero estás preparado para lo que sigue?» Esteban, sintiendo el peso de su decisión, asintió con determinación. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca podría haber imaginado. La bruma alrededor comenzó a disiparse lentamente, como si el valle mismo despertara de un largo sueño. A medida que la bruma se disipaba, el valle comenzó a revelar sus secretos ocultos y la montaña parecía observar con una aprobación silenciosa. Esteban, todavía aturdido por la profundidad de los ojos de Amaranta, se sintió inexplicablemente arrastrado hacia su historia, hacia la magia que la había mantenido prisionera y hacia el poder que ahora empezaba a liberarse. «Mi nombre es Amaranta», dijo ella, su voz un murmullo que parecía fluir con el viento que se colaba entre las rocas y los árboles. «He estado aquí, encadenada por fuerzas que ni los antiguos dioses podrían comprender completamente. Fui puesta aquí para proteger algo que no debe caer en manos equivocadas». Mientras hablaba, Esteban observó cómo las cadenas que la retenían empezaban a perder su antiguo brillo, como si el mero contacto con un humano hubiera iniciado un proceso irreversible. Amaranta extendió sus manos hacia él, y en ese momento, el suelo bajo ellos tembló ligeramente, un recordatorio del poder encerrado en el lugar. «Estas cadenas no son comunes», continuó ella, observando cómo Esteban miraba las inscripciones extrañas que marcaban cada eslabón. «Fueron forjadas con la magia de los alquimistas de la luna negra, destinadas a contener no solo a quien las lleva, sino también a mantener sellado el corazón del valle». Esteban, aunque abrumado, sentía una creciente necesidad de ayudar a Amaranta. No solo por compasión, sino también por un sentido de justicia que creía perdido en su propio corazón. «¿Qué puedo hacer para ayudarte a liberarte completamente?», preguntó con una voz que, para su propia sorpresa, sonó firme y decidida. «El proceso de liberación es complejo», explicó Amaranta. «Requiere que aquel que inició la liberación complete un conjunto de pruebas, demostrando no solo fuerza sino también pureza de corazón y verdadero coraje». La noticia de las pruebas no disuadió a Esteban, si algo, solidificó su determinación. «Te ayudaré, no importa lo que se necesite», aseguró, sin darse cuenta de la magnitud de su promesa.
El sol comenzó a ponerse, lanzando largas sombras sobre el valle que ahora se mostraba en toda su gloria. Amaranta guió a Esteban a través de un camino que descendía hacia el corazón del valle, donde un lago cristalino reflejaba la luz crepuscular. «Este lago», dijo ella mientras caminaban, «es la fuente del poder que protejo. Su agua puede sanar o destruir, dependiendo de quién la use y cómo». Al llegar al borde del agua, Esteban pudo sentir una energía palpable fluyendo a su alrededor. El lago, iluminado por la última luz del día, brillaba con una intensidad que casi parecía sobrenatural. «La primera prueba será aquí», anunció Amaranta, señalando hacia el centro del lago donde una pequeña isla emergía, misteriosa y tentadora. «Debes traer el cáliz de las mareas desde la isla. Pero ten cuidado, las aguas no son lo que parecen». Esteban asintió, comprendiendo la seriedad de su tarea. Mientras se preparaba para su primer desafío, no podía evitar sentir que, de alguna manera, el destino había guiado sus pasos hasta este lugar mágico, y ahora su verdadera prueba estaba a punto de comenzar. A la luz de la luna, que bañaba el valle con una pálida luminosidad, Esteban se deslizó silenciosamente en las frías aguas del lago. Cada brazada lo llevaba más cerca de la isla central, y la superficie del agua brillaba ocasionalmente con destellos de luz que no parecían tener una fuente natural. El cáliz de las mareas no era solo una reliquia, era la llave para continuar la liberación de Amaranta, y ahora también simbolizaba la prueba de la determinación y el valor de Esteban. A medida que se acercaba a la isla, la quietud del entorno se rompía ocasionalmente por el suave chapoteo de criaturas que él no podía ver. Recordando las palabras de Amaranta sobre las aguas engañosas, se mantuvo alerta, sus ojos escudriñando la oscuridad, buscando cualquier signo de movimiento debajo de la superficie. Al llegar a la orilla de la isla, empapado pero resuelto, Esteban sacudió el frío de sus huesos y avanzó hacia el interior. La vegetación era espesa, pero un camino claro, marcado por piedras luminosas que parecían alimentadas por alguna magia antigua, le mostró el camino. Siguiendo el sendero, llegó a un claro donde el cáliz de las mareas estaba situado sobre un pedestal de piedra, bañado en la luz de la luna. Mientras se acercaba, Esteban sintió una resistencia en el aire, como si una fuerza invisible intentara disuadirlo de su objetivo. Cerrando los ojos, recordó las palabras de aliento de Amaranta, sus propios motivos para emprender esta misión y el peso de su promesa. Con un suspiro profundo, extendió su mano y tomó el cáliz. En ese momento, un rugido llenó el aire y la tierra tembló brevemente, como si aprobara su éxito o advirtiera del desafío que aún estaba por venir. Al regresar al lago, Esteban notó que la atmósfera había cambiado. El agua parecía más oscura, más densa, y a medida que comenzaba a nadar de vuelta, las criaturas que antes apenas rozaban la superficie ahora se agitaban más audazmente. Con el cáliz asegurado, nadó con cautela, consciente de que cualquier error podría costarle más que su misión. Una vez en tierra, completamente exhausto pero triunfante, entregó el cáliz a Amaranta, quien lo recibió con una mezcla de alegría y solemnidad. «Has superado la primera prueba, Esteban. Pero debemos ser rápidos», dijo ella, mirando hacia las montañas oscurecidas. «Los que desean el poder del cáliz ahora sabrán que algo ha cambiado. Sentirán su movimiento». Esteban asintió, comprendiendo que su acción no solo había alterado el equilibrio del lugar, sino que también había atraído la atención de aquellos que mejor hubieran permanecido ignorantes de sus esfuerzos. En ese instante, un sonido lejano, como de casco sobre piedra, comenzó a resonar a través del valle. Amaranta miró hacia la dirección del sonido con una expresión grave. «Los cazadores de tesoros», murmuró. «Raúl y sus hombres. Son mercenarios y magos oscuros que han buscado el cáliz y el poder del valle por años». Aunque la amenaza era inminente, Amaranta mostró una calma que inspiraba confianza. «No temas. Cada prueba que superes te fortalece, y a mí también. Juntos, tenemos la oportunidad no solo de defendernos, sino de acabar con su búsqueda para siempre». Con la luna como única testigo, Esteban y Amaranta comenzaron a prepararse para lo que sabían que sería una confrontación inevitable. Las piedras del valle parecían cargar con la tensión del momento, y el viento llevaba ecos de un conflicto venidero. Mientras Esteban miraba las estrellas, sentía que no solo luchaba por Amaranta o por el valle, sino por una parte de sí mismo que había encontrado en aquel lugar mágico y maldito. A medida que la noche avanzaba, Esteban y Amaranta afinaban su estrategia,
conscientes de que la llegada de Raúl y sus seguidores era inminente. Amaranta, cuyos poderes habían comenzado a resurgir a medida que las pruebas progresaban, sentía que cada momento que pasaba junto a Esteban reforzaba su antigua fortaleza, tanto espiritual como física. El cáliz ha estado ligado a mi esencia durante siglos, explicó Amaranta mientras guiaba a Esteban a través de un antiguo sendero que serpenteaba por la montaña. Cada prueba que superas no solo te fortalece a ti, sino que restaura parte de mi antiguo poder. Pero debemos ser cuidadosos. Cada paso hacia mi liberación completa también despierta antiguos enemigos que han esperado pacientemente el momento de actuar. Raúl, por su parte, no era un adversario común. Era conocido entre los círculos oscuros como un mago poderoso y despiadado, cuyo deseo de poder no conocía límites. Su obsesión por el cáliz y los secretos del Valle de Susella lo habían llevado a cometer actos de brutalidad y traición que lo habían distanciado incluso de sus aliados más cercanos. Con el alba, el valle parecía transformarse. Los primeros rayos del sol iluminaban los picos nevados, y el aire fresco de la mañana traía consigo un presagio de lo que estaba por venir. Esteban y Amaranta llegaron a una antigua fortaleza en ruinas, un lugar que Amaranta conocía bien. «Aquí es donde haremos nuestra posición», dijo ella, señalando las estructuras de piedra que aún mostraban la grandeza de tiempos pasados. «Este lugar tiene poder, antiguo y profundo, y nos dará ventaja». Mientras Esteban preparaba defensas físicas, Amaranta trazaba símbolos mágicos en el suelo, invocando protecciones antiguas y barreras que harían difícil para cualquier enemigo acercarse sin ser detectado. Mientras trabajaban, Esteban no pudo evitar sentir cómo su conexión con Amaranta se profundizaba, una mezcla de respeto, admiración y un sentimiento más intenso que aún no se atrevía a nombrar. A medida que el sol ascendía en el cielo, el sonido de cascos y el murmullo de voces se acercaban. Raúl y sus hombres habían llegado. Montados en caballos negros como la noche, armados con espadas encantadas y vestimentas oscuras, formaban una imagen intimidante mientras se detenían a la distancia, evaluando la fortaleza. Raúl, al frente, desmontó. Su presencia era imponente, y su voz resonó a través del valle cuando llamó a Amaranta. «Bruja de las montañas, he venido a reclamar lo que es mío por derecho. Entrega el cáliz y quizás te deje vivir como mi sirvienta». La respuesta de Amaranta fue tranquila pero firme. «Raúl, has sido corrompido por tu sed de poder. El cáliz nunca será tuyo, y yo nunca caeré bajo tu sombra». Con esas palabras, el aire se tensó, y lo que siguió fue una danza de magia y metal. Amaranta y Esteban, unidos por un propósito común, lucharon con todo lo que tenían. Los hechizos de Amaranta chocaban con la magia oscura de Raúl, creando explosiones de luz y oscuridad que iluminaban el valle. Esteban, con cada movimiento, demostraba su destreza no solo como guerrero sino como protector del valle y de Amaranta. El enfrentamiento era feroz y equilibrado, con cada parte mostrando su fuerza y astucia. Pero mientras el sol se ponía, una oportunidad se presentó. En un momento de descuido por parte de Raúl, cansado por la intensidad de su propio poder oscuro, Amaranta canalizó un hechizo potente, apoyada por la fuerza renovada de Esteban. Juntos, lograron desestabilizar a Raúl, forzándolo a retroceder, herido pero no derrotado. Con Raúl y sus hombres finalmente en retirada, Esteban y Amaranta se permitieron un momento de alivio. Mirándose el uno al otro, sabían que la batalla había terminado por ahora, pero la guerra por el valle apenas comenzaba. La noche cayó sobre el valle de Susella, llevando consigo un silencio profundo, roto solo por el esporádico crujir de la leña en las fogatas que Esteban y Amaranta habían encendido para mantener a raya la oscuridad y el frío. Mientras se recuperaban de la confrontación con Raúl y sus hombres, ambos sabían que la verdadera prueba aún estaba por venir. Raúl era astuto y cruel, y su derrota en esa batalla no significaba el fin de la guerra. Era solo una pausa antes de la tempestad final. Amaranta, ahora más fortalecida que nunca, sentía como las antiguas magias del valle fluían a través de ella, revigorizándola, preparándola para lo que sabía que sería un enfrentamiento decisivo. «Esteban», dijo con una voz serena pero firme, «debemos prepararnos para lo peor. Raúl no se detendrá, y ahora que ha visto de lo que somos capaces, seguramente vendrá con una fuerza aún mayor». Esteban asintió, su expresión seria y pensativa. «Prepararemos el valle. Usaremos todo lo que tenemos, cada trampa, cada hechizo que conoces y cada habilidad que he aprendido.
No dejaremos que este lugar caiga en sus manos. Los días siguientes fueron un torbellino de preparación. Esteban recorrió el valle, estableciendo trampas y fortificando posiciones estratégicas. Amaranta, por su parte, convocó las energías de la tierra, el agua y el aire, tejiendo una red de protección mágica alrededor del corazón del valle donde el lago espejaba las estrellas. Bajo su guía, el valle mismo se convirtió en un bastión, listo para repeler a los invasores. Cuando Raúl regresó, no lo hizo solo. Trajo consigo a mercenarios de tierras lejanas, hechiceros oscuros y criaturas corrompidas por la promesa de poder. A medida que se acercaban, el valle parecía retumbar en anticipación, los árboles susurraban y las aguas del lago ondulaban con energía contenida. El ataque comenzó al anochecer, bajo un cielo nublado que prometía tormenta. Las fuerzas de Raúl avanzaron, confiadas y brutales, pero el valle estaba listo. Al primer paso de los invasores, las trampas de Esteban se activaron, fosos ocultos se abrieron bajo los pies de los incautos, redes entrelazadas con espinas capturaron a otros, y rocas encantadas lanzadas con precisión aplastaron a quienes lograron evadir las primeras defensas. Mientras tanto, Amaranta, parada a orillas del lago, cantaba en un lenguaje antiguo, y su voz era el viento y el trueno. La magia fluyó de sus manos, y columnas de agua surgieron del lago, golpeando a los enemigos y arrastrándolos en remolinos que no dejaban espacio para la huida. Raúl, viendo cómo sus filas eran diezmadas por el valle mismo, enfurecido y desesperado, avanzó solo hacia Amaranta, su rostro una máscara de furia y determinación. Esteban, previendo su intención, corrió a interceptarlo, enfrentándose al mago oscuro en un duelo que parecía tan antiguo como el tiempo. La batalla entre Esteban y Raúl fue feroz y despiadada. Espada contra magia, cada golpe era parado con un contraataque igualmente poderoso. Pero Esteban, alimentado por su amor por Amaranta y su deber hacia el valle, encontró la fuerza para superar. En un movimiento final, arrebató el cayado de Raúl y lo derribó, dejándolo vulnerable y derrotado. Mientras Raúl yacía en el suelo, vencido pero con los ojos ardiendo de odio, Amaranta se acercó, la energía del valle zumbando a su alrededor. «Este es tu fin, Raúl. El valle de Susella no será corrompido», dijo ella con una voz que resonaba con el poder de la tierra. Con Raúl finalmente capturado y sus fuerzas dispersas, Esteban y Amaranta se miraron bajo el cielo ahora despejado. Sabían que habían ganado una gran victoria, pero también entendían que la paz sería efímera. Mientras la calma retornaba al valle, ambos se prometieron protegerlo, juntos, contra cualquier amenaza futura, fortalecidos no solo por la magia y el combate, sino también por el vínculo inquebrantable que habían formado. Tras la tumultuosa batalla, el valle de Susella parecía respirar aliviado, sus heridas sanando bajo el toque restaurador de Amaranta y el cuidadoso guardián que Esteban había llegado a ser. A medida que el amanecer teñía el cielo de tonos dorados y rosados, ambos se encontraban a orillas del lago, observando cómo las aguas reflejaban un nuevo día. «Estamos atados a este lugar, ahora más que nunca», dijo Amaranta, su voz suave, reflejando tanto el cansancio como la esperanza renovada. «Pero juntos, hemos logrado más de lo que cualquiera podría haber imaginado». Esteban asintió, su mano encontrando la de ella, un gesto simple pero lleno de significado. «Sí, y mientras estemos juntos, no hay fuerza en este mundo que pueda romper el equilibrio que hemos restaurado». Los días pasaron y el valle prosperó bajo su protección conjunta. Esteban, con la ayuda de Amaranta, aprendió los secretos antiguos del valle, desde el canto de los pájaros hasta el murmullo de los arroyos. A cambio, él compartió con ella su mundo, sus recuerdos y los sueños que una vez pensó perdidos. Un día, mientras caminaban por uno de los senderos del bosque, encontraron una flor que no había florecido en siglos, un símbolo de la nueva vida que estaban fomentando. Amaranta sonrió, su alegría evidente, y en ese momento, Esteban supo que había encontrado su propósito y su hogar. Pero como todas las historias que contienen magia y poder, el equilibrio es delicado y la felicidad, a menudo, está tejida con hilos de sacrificio. Una tarde, mientras exploraban las profundidades del bosque, se toparon con vestigios de un antiguo mal, un recordatorio de que la oscuridad nunca está completamente erradicada, solo contenida. Amaranta, sintiendo la perturbación, decidió enfrentarla sola, sabiendo que la oscuridad buscaba corromper la pureza de su poder. «Esteban», dijo con seriedad, tomándolo de las manos, «este es un viaje que debo hacer sola. Si algo sucede,
Prométeme que continuarás protegiendo el valle, que mantendrás la luz ardiendo. Él, aunque desgarrado por la idea de perderla, asintió, entendiendo la gravedad de su deber. Te lo prometo. Pero espera, volverás, ¿verdad? Su voz era un susurro, cargado de temor y amor. Con una última sonrisa triste pero amorosa, Amaranta se adentró en la oscuridad, su figura disolviéndose entre los árboles hasta que solo el susurro del viento quedaba en su lugar. Esteban esperó, días, luego semanas, manteniendo su promesa, protegiendo el valle, esperando su retorno. Un día, al pie de la montaña donde Amaranta había estado encadenada, Esteban encontró la flor que habían descubierto juntos, ahora marchita. Al lado, un brote nuevo emergía, fuerte y vibrante. Era un mensaje de Amaranta, un final feliz pero trágico. Ella no regresaría, pero su espíritu y su poder vivirían en el valle, en las flores, en el viento y en el lago. Esteban, con lágrimas en los ojos pero con una sonrisa de gratitud, tocó el brote suavemente. Gracias, Amaranta, murmuró al viento. Por todo. Así, el guardián del valle de Susella continuó su vigilancia, solo en compañía pero eternamente conectado a Amaranta, mientras el valle florecía, un testimonio de su amor, su sacrificio y la paz que juntos habían luchado por asegurar.